Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Antes de ver la palabra, quiero desearles a cada uno de ustedes un feliz año nuevo. Hoy que es el día viernes 1 de enero del 2021, tenemos que agradecerle a Dios por darnos esta gracia inmerecida de poder disfrutar otro año. Vamos a comenzar este año en su presencia, meditando en su palabra, teniendo comunión con Él. Vamos a ver la palabra en Primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 10 con el título para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora antes de ver la palabra, quiero pedirles por favor, quiero invitarles hermanos a leer la palabra, a estudiarla, a meditar en ella y a sacar puntos de aplicación prácticas para sus vidas personales antes de escuchar la reflexión mía o de leer una meditación de un pastor o algún teólogo, porque Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros de una manera muy personal. Así que les animo a que tomen un tiempo para estudiar la palabra, para comerla, para masticarla, para digerirla y así que podamos juntos deleitarnos en la palabra de Dios cada mañana. Vamos a ver la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 10. Dice la palabra de vida. Ahora, para que entiendan por qué está escribiendo Juan su primera epístola que vamos a leer juntos, él escribió esta epístola como una manera de responder a los proponentes del gnosticismo, de los gnósticos, que creían en tener un conocimiento esotérico especial de Dios, de Cristo Jesús, y que solamente con ese conocimiento, que supuestamente decían que hay una luz divina que todos tenemos en nuestras almas, que tenemos que conocer lo que esa luz divina quiere que conozcamos, y con el mero hecho de conocer estas cosas ya era suficiente, podían ellos vivir en pecado, porque lo importante era el conocimiento, no el comportamiento, era el conocimiento y no la conducta, era lo que uno creía, no lo que uno vivía. Y por eso aquí entonces Juan, a través de la palabra, va a refutar cada uno de los puntos de los gnósticos. Y vamos a ver que también ellos creían que Jesucristo no había venido en carne. Y vamos a ver aquí cómo Juan, con la palabra y con una sana doctrina, va refutando cada uno de esos puntos. Dice Juan aquí, empezando en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, empezando en el versículo 1, escuchamos ecos de Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, y Génesis 1, desde el principio. Juan 1 dice, en el principio era el verbo. En Génesis 1 encontramos en el principio Dios. Y dice aquí Juan que el Hijo Eterno se encarnó, se hizo carne, y que Juan junto con los discípulos fueron testigos. Vieron a Jesús con sus propios ojos, lo palparon, lo tocaron, convivieron con él, escucharon su voz, fueron enseñados por él. Y esto va también con el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde dice que el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. ¿Ok? Entonces aquí Juan habla de la encarnación, la realidad de la encarnación, que Cristo vino en carne humana y que Él lo conoció, Él lo vio, Él lo escuchó. Dice que al escuchar esto y al conocer a Cristo Jesús, al creer en el Evangelio y en las doctrinas, no solamente somos salvos del pecado, no solamente somos reconciliados con Dios. Aquí dice, tenemos comunión unos con otros. Nos hacemos miembros de la familia de fe, y nuestra comunión no solamente es con seres humanos, es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Y el punto en todo esto es que al conocer a Cristo tengamos gozo, gozo inefable, gozo abundante. La vida cristiana es una vida de gozo y de alegría al conocer a Dios verdaderamente, al ser sus hijos y al conocer a nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, Cristo Jesús. Y el tema del gozo se encuentra en el Evangelio de Juan también, del capítulo 15 al capítulo 16. Jesucristo mismo dice: para que vuestro gozo sea cumplido, les enseño, les digo todas estas cosas. Sigue la palabra, Dios es luz. Aquí refutando el punto de los gnósticos que dicen que uno puede seguir viviendo en pecado, que no importa cómo vives, lo importante es lo que tú crees y lo que tú sabes de Dios. Dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En el Antiguo Testamento el tema de la luz habla del conocimiento, pero también habla de la pureza moral. Cuando hablamos de la iluminación, muchos creen que es de entender intelectualmente, pero también habla de la santidad, lo cual debemos de vivir los cristianos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, que conocemos a Jesús, que Él es nuestro Salvador, que somos cristianos y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos ser cristianos, pero no vivimos en santidad, si no luchamos para ser santos como Dios es santo, si no seguimos el ejemplo de Cristo Jesús en su amor y en su humildad, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz no solamente significa andar en perfección. Andar en luz también significa andar a la luz de Dios sin esconder, sin ocultar, sin encubrir las cosas, abiertamente, para que Dios nos conozca. Todo lo que tenemos y lo que somos en humildad, lo revelamos, lo descubrimos ante Dios. Andamos en luz como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los proponentes del gnosticismo decían que por el conocimiento especial que ya tenían, por la iluminación intelectual que ellos ya tenían, que cualquier pecado que cometían ya no importaba. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, es reconocer primeramente que hemos pecado y confesar los unos a los otros humildemente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les he comentado, hermanos, ¿verdad? Que es como un ejemplo, o sea, que no es un ejemplo perfecto, pero para que entiendan un poco, digamos que yo tengo una herida muy profunda, me corté en el brazo. Ahora, tenemos que entender que el pecado no es una herida, porque una herida pasa por accidente, pero nosotros, pues, siendo rebeldes voluntariamente, pecamos. Pero bueno, el punto es este, que si yo me corto aquí y voy a un doctor, pero yo cubro esa herida y digo, no, yo estoy bien. No me toques, no me tienes que desinfectar, no tienes que ponerme puntos aquí para cerrar la herida. Yo estoy bien y ando cubriendo, ocultando la herida. ¿Puedo yo sanar esta herida? Obviamente no. Claro, duele. Decirle al doctor, mire, aquí está la herida y lo vas a desinfectar. Sí, me va a arder, me va a quemar, pero adelante porque yo sé que es para mi bien y luego sabré con certeza que todo está limpio, está desinfectado y esta herida podrá sanar. Tenemos que confesar nuestros pecados, no vivir en oscuridad, en tinieblas. Y vivir en tinieblas no solamente significa hacer el mal,
cometer el pecado es vivir en secreto sin abrirnos a Dios y a la comunidad de fe que es la iglesia. Si confesamos nuestros pecados humildemente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que vemos en el pasaje de hoy lo que vimos también en el libro de Primera y Segunda de Pedro, que no solamente se trata de una sana doctrina, de entender la palabra de Dios y creer las cosas bíblicamente correctamente, sino de una vida santa y entregada a Dios. El conocimiento de Dios, la información siempre llevará a la transformación y los verdaderamente transformados se parecerán a Cristo Jesús cada día. Vamos a crecer en santidad, en amor, en humildad. Se verán los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Y eso es lo que nos dará verdadero gozo. No el gozo pasajero que nos ofrece el mundo, que va y viene. Un gozo duradero, un gozo firme y sólido, un gozo eterno en Dios, en Cristo Jesús. Que oremos para empezar el día de hoy. Dios, yo quiero entender lo que tu palabra me dice. Quiero conocerte correctamente y quiero vivir una vida entregada a ti, una vida de santidad. Y esa vida me llevará a un gozo pleno y abundante en ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.